En los momentos tranquilos de nuestras vidas, cuando el ruido del mundo se desvanece y nuestros corazones buscan algo más grande, muchos de nosotros nos sentimos atraídos por la sabiduría eterna de la Biblia. Pero, ¿qué es lo que realmente nos impulsa, a los elegidos de Dios, a abrir este texto sagrado y sumergirnos en sus páginas? ¿Qué se agita dentro de nuestras almas, urgiéndonos a explorar las profundidades de las Escrituras y descubrir los tesoros ocultos en ellas? Al embarcarnos en este viaje de comprensión, recordemos que la Biblia es mucho más que un simple libro. Es un testimonio vivo y palpitante del amor de Dios por la humanidad, una invitación a forjar una relación profunda y personal con nuestro Creador. En sus páginas encontramos no solo la historia de nuestra fe, sino también un espejo que refleja nuestras propias luchas, esperanzas y aspiraciones. El salmista capta bellamente la esencia de la guía de las Escrituras en nuestras vidas. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino. Salmo 119, 105. Este versículo nos recuerda que en un mundo a menudo envuelto en oscuridad e incertidumbre, la Biblia sirve como nuestro faro, iluminando el camino a seguir y ayudándonos a navegar por el complejo terreno de la vida. Para muchos de nosotros, el viaje hacia la lectura regular de la Biblia comienza con un hambre de respuestas. La vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, preguntas que parecen sin respuesta. En estos momentos de duda y confusión, recurrimos a la palabra de Dios, buscando sabiduría que trascienda el entendimiento humano. La Biblia se convierte en nuestra brújula, señalándonos hacia la verdad y ofreciendo consuelo en tiempos de angustia. Consideremos las palabras de Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este versículo nos asegura que al profundizar en las Escrituras, no estamos simplemente leyendo textos antiguos, sino recibiendo perspicacia divina directamente de nuestro Padre Celestial. Es un pensamiento humillante que el Creador del universo desee comunicarse con nosotros a través de su palabra. Pero, ¿cuáles son algunas de las razones específicas que nos llevan a nosotros, los elegidos, a leer la Biblia regularmente? Exploremos juntos estas motivaciones, buscando guía divina. En un mundo lleno de voces y opiniones contradictorias, muchos de nosotros recurrimos a la Biblia como nuestra fuente última de guía. Reconocemos que la sabiduría humana, aunque valiosa, es limitada y a menudo defectuosa. La Biblia nos ofrece una perspectiva más elevada, la perspectiva de Dios, sobre los problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Cuando estamos en una encrucijada, inseguros de qué camino tomar, podemos encontrar dirección en versículos como Proverbios 3, 5, 6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estas palabras nos recuerdan que nuestro Creador tiene un plan para nuestras vidas, y a través de su palabra, Él revela los pasos que debemos dar. Momento de reflexión. Piensa en un momento en que te sentiste perdido o inseguro sobre una decisión. ¿Acudiste a la Biblia en busca de guía? ¿Cómo iluminó la palabra de Dios tu camino? Tómate un momento para reflexionar sobre esta experiencia y considera compartirla con otros que puedan estar enfrentando desafíos similares. Fortaleciendo la fe. Para muchos de nosotros, leer la Biblia es una forma poderosa de fortalecer y profundizar nuestra fe. Al encontrarnos con historias de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, nuestra propia confianza en Él crece. Vemos cómo Él ha obrado en las vidas de innumerables individuos, desde Abraham y Moisés hasta Pedro y Pablo, y se nos recuerda que Él está igualmente activo en nuestras vidas hoy. Hebreos 11:1 nos dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La lectura regular de la Biblia nutre esta fe, dándonos la confianza para creer en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. Nos recuerda su carácter inmutable y amor infalible, anclando nuestras almas en tiempos de duda. Al leer sobre las pruebas y triunfos de las figuras bíblicas, encontramos aliento para nuestros propios viajes espirituales. Sus historias
se convierten en nuestras historias, sus victorias en nuestra inspiración. Vemos que Dios usa personas imperfectas para lograr su voluntad perfecta. Y esto nos da esperanza de que Él puede usarnos también, a pesar de nuestros defectos y limitaciones. Encontrando consuelo en tiempos de dificultad. La vida no siempre es un mar en calma, y hay momentos en los que nos encontramos en medio de tormentas, ya sean crisis de salud, dificultades financieras, problemas de relaciones u otros desafíos. En estos momentos de angustia, muchos de nosotros recurrimos a la Biblia en busca de consuelo y alivio. El Salmo 34:18 nos asegura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Palabras como estas nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestro sufrimiento. Dios está con nosotros, sintiendo nuestro dolor y ofreciendo su consuelo. La Biblia está llena de pasajes que hablan directamente a nuestros corazones en tiempos de dificultad. Consideremos la hermosa promesa en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras tienen el poder de calmar nuestros temores y renovar nuestra esperanza, sin importar los desafíos que enfrentemos. Momento de reflexión. ¿Puedes recordar un momento en que un versículo específico de la Biblia te brindó consuelo durante un periodo difícil? ¿Cómo habló la palabra de Dios a tu situación? Nos encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ser justo el aliento que alguien más necesita hoy. Descubriendo nuestra verdadera identidad. En un mundo que constantemente intenta definirnos por nuestros logros, apariencia o estatus social, la Biblia nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre nuestra identidad. Al leer las Escrituras, descubrimos quiénes somos realmente a los ojos de Dios, hijos amados, creados a su imagen, con valor y dignidad inherentes. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos recuerda que no somos accidentes ni pensamientos posteriores, sino creaciones intencionales con un propósito divino. La lectura regular de la Biblia nos ayuda a internalizar estas verdades sobre nuestra identidad. Aprendemos a vernos como Dios nos ve, no definidos por nuestros errores pasados o luchas actuales, sino por su amor y gracia incondicionales. Esta comprensión transforma cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo interactuamos con los demás, aprendiendo a vivir en el amor de Dios. En su esencia, la Biblia es una historia de amor, la historia de amor más grande jamás contada. Narra la incansable búsqueda de la humanidad por parte de Dios, culminando en el acto supremo de amor, enviar a su Hijo, Jesucristo, para reconciliarnos con Él. Al leer la Biblia, encontramos este amor en sus muchas facetas. Lo vemos en la paciencia de Dios con su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento, en la compasión de Jesús por los marginados y en la dedicación de la Iglesia primitiva a vivir las enseñanzas de Cristo. 1 Juan 4:19 nos recuerda: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Al sumergirnos en las Escrituras, comenzamos a comprender la profundidad y amplitud del amor de Dios por nosotros. Esta comprensión, a su vez, transforma cómo amamos a los demás. Aprendemos a extender la gracia, practicar el perdón y servir desinteresadamente, no por obligación, sino como una respuesta natural al amor que hemos recibido. Encontrando respuestas a las grandes preguntas de la vida. Muchos de nosotros nos sentimos atraídos por la Biblia porque buscamos respuestas a las preguntas más profundas de la vida. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Hay algo más en la vida que lo que podemos ver y tocar? Mientras que la ciencia y la filosofía ofrecen perspectivas valiosas, a menudo se quedan cortas al abordar estas preguntas existenciales. La Biblia, sin embargo, nos proporciona una cosmovisión integral que aborda estas cuestiones fundamentales de la existencia humana. En Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Esta audaz declaración nos ofrece un marco para entender nuestro propósito y destino. Nos invita a ver nuestras vidas no como ocurrencias aleatorias, sino como parte de una narrativa mayor, el plan de Dios para la humanidad. Al leer la Biblia, descubrimos que nuestras vidas tienen un significado más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Aprendemos que fuimos creados para tener una relación con Dios y que esta relación se extiende más allá de nuestra existencia terrenal. Esta comprensión trae un sentido de paz y propósito, incluso frente a las incertidumbres de la vida. Momento de reflexión. ¿Qué gran pregunta de la vida te ha ayudado la Biblia a responder? ¿Cómo ha impactado esta comprensión tu vida diaria? Comparte tus ideas en los comentarios. Tu perspectiva podría ser la clave que desbloquee la comprensión para alguien más. Discerniendo la verdad en un mundo de confusión. En una era de sobrecarga de información, donde ideologías contradictorias y medias verdades nos bombardean diariamente, la Biblia sirve como nuestro ancla de verdad. Nos proporciona una base sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas y tomar decisiones. Jesús oró en Juan 17:17, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios no es solo una verdad entre muchas, sino el estándar último de verdad. A medida que leemos y estudiamos regularmente la Biblia, desarrollamos un espíritu de discernimiento, capaz de distinguir entre la verdad y la falsedad. Este discernimiento es crucial para navegar por los complejos problemas morales y éticos de nuestro tiempo. La Biblia no siempre proporciona respuestas fáciles y claras para cada situación que enfrentamos. En cambio, nos equipa con principios y valores que podemos aplicar para tomar decisiones sabias en diversos contextos. Además, a medida que internalizamos la verdad bíblica, estamos mejor equipados para compartir nuestra fe con otros. Primera Pedro 3:15 nos anima. «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». La lectura regular de la Biblia nos prepara para estos momentos de testimonio, llenando nuestros corazones y mentes con la verdad de Dios. Experimentando transformación. Una de las razones más convincentes por las que muchos de nosotros nos sentimos atraídos por la lectura regular de la Biblia es el poder transformador que experimentamos a través de la palabra de Dios. A medida que nos relacionamos con las Escrituras, descubrimos que no solo nos informan, nos cambian desde adentro hacia afuera. Romanos 12:2 nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo destaca el papel de la Biblia en remodelar nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos para alinearnos con la voluntad de Dios. Al leer sobre el carácter de Dios y sus expectativas para su pueblo, somos desafiados a examinar nuestras propias vidas. Encontramos pasajes que nos convencen del pecado, nos inspiran a un mayor amor y servicio y nos motivan a buscar la santidad. El Espíritu Santo usa estas palabras para moldearnos más a la imagen de Cristo. Esta transformación no siempre es cómoda. A veces, la Biblia nos confronta con verdades que desafían nuestras preconcepciones o nos llaman a tomar decisiones difíciles. Sin embargo, a medida que cedemos a sus enseñanzas, encontramos que este proceso de cambio conduce a una mayor libertad, alegría y propósito en nuestras vidas. Construyendo un legado espiritual. Para muchos de nosotros, especialmente aquellos con familias, leer la Biblia es más que crecimiento personal. Se trata de construir un legado espiritual que podemos transmitir a las generaciones futuras. Reconocemos que los valores y creencias que cultivamos a través de nuestro compromiso con las Escrituras darán forma no solo a nuestras vidas, sino también a las vidas de quienes vienen después de nosotros. Deuteronomio 6:6-7 instruye: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Este pasaje nos recuerda nuestra responsabilidad
de transmitir nuestra fe a la próxima generación, y la lectura regular de la Biblia nos equipa para hacer precisamente eso. A medida que crecemos en nuestra comprensión de la palabra de Dios, estamos mejor preparados para responder las preguntas de nuestros hijos sobre la fe, para guiarlos a través de los desafíos de la vida y para modelar lo que significa vivir como seguidores de Cristo. Nuestro compromiso con las Escrituras nos proporciona historias, principios y verdades que podemos compartir con nuestras familias, creando un rico patrimonio espiritual. Momento de reflexión. ¿Cómo ha influido tu lectura de la Biblia en tu vida familiar o en la forma en que interactúas con las generaciones más jóvenes? ¿Qué estrategias has encontrado efectivas para compartir las verdades bíblicas con otros? Tus experiencias podrían proporcionar valiosas ideas para otros que buscan construir un legado espiritual, encontrando comunidad y propósito compartido. Aunque la lectura de la Biblia es a menudo una práctica personal, también nos conecta con una comunidad más grande de creyentes. Al involucrarnos con las Escrituras, descubrimos que estamos participando en una tradición centenaria, uniéndonos a innumerables otros que han encontrado guía, consuelo e inspiración en estos textos sagrados. Hebreos 10, 24-25 nos anima. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La lectura regular de la Biblia nos equipa para cumplir con esta exhortación, proporcionándonos la sabiduría y el discernimiento para animar y edificar a nuestros hermanos en la fe. Muchos de nosotros encontramos que discutir pasajes bíblicos con otros profundiza nuestra comprensión y aplicación de la palabra de Dios, ya sea a través de grupos formales de estudio bíblico, conversaciones casuales con amigos o comunidades en línea. Compartir nuestras reflexiones sobre las Escrituras enriquece nuestras vidas espirituales y fortalece nuestros lazos con otros creyentes. Además, al leer sobre la iglesia primitiva en el libro de los Hechos y las Epístolas, nos inspiramos a crear comunidades de fe similares, grupos de creyentes unidos por su amor a Dios y su compromiso de vivir su palabra. Nuestro compromiso compartido con la Biblia nos da un lenguaje y propósito común, superando diferencias y fomentando la unidad, cultivando un corazón de adoración. Para muchos de nosotros, leer la Biblia es un acto de adoración en sí mismo. Al encontrarnos con la majestad, sabiduría y amor de Dios en su palabra, nuestros corazones son naturalmente atraídos a la alabanza y adoración. Los salmos en particular nos proporcionan hermosos ejemplos de cómo expresar nuestra adoración a Dios. El Salmo 95, 6, 7 nos invita: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Al leer tales pasajes, se nos recuerda nuestra posición ante Dios y su dignidad de nuestra alabanza. La lectura regular de la Biblia nos ayuda a desarrollar una comprensión más completa de quién es Dios, lo que a su vez profundiza nuestra adoración. Aprendemos a alabarlo no solo por lo que hace por nosotros, sino por quién es, su santidad, fidelidad, misericordia y otros innumerables atributos revelados en las Escrituras. Además, a medida que interiorizamos la palabra de Dios, nuestras vidas diarias se convierten en una expresión de adoración. Comenzamos a ver cada aspecto de nuestra existencia, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestro uso de los recursos, como oportunidades para honrar a Dios. Este enfoque holístico de la adoración, arraigado en nuestra comprensión de las Escrituras, trae una nueva profundidad y riqueza a nuestras vidas espirituales, preparándonos para la guerra espiritual. Como creyentes, somos conscientes de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12. Muchos de nosotros nos sentimos atraídos a la lectura regular de la Biblia porque reconocemos que es una preparación esencial para esta batalla espiritual. Efesios 6:17 describe la palabra de Dios como la espada del Espíritu,
nuestra arma ofensiva en la guerra espiritual. A medida que leemos y memorizamos las Escrituras, nos estamos equipando con la verdad que necesitamos para contrarrestar las mentiras, resistir la tentación y mantenernos firmes en nuestra fe. Jesús mismo demostró el poder de las Escrituras en la batalla espiritual durante su tentación en el desierto. Mateo 4, 1-11. Cada vez que el diablo lo tentaba, Jesús respondía con «Escrito está», citando el Antiguo Testamento. Su ejemplo nos muestra la importancia de tener la palabra de Dios escondida en nuestros corazones, lista para ser recordada en momentos de prueba. La lectura regular de la Biblia también nos ayuda a discernir las tácticas del enemigo y reconocer sus engaños. A medida que crecemos en nuestra comprensión de la verdad de Dios, nos volvemos más sintonizados con cualquier cosa que la contradiga, ya sea en nuestros propios pensamientos o en los mensajes que recibimos del mundo que nos rodea. Momento de reflexión. ¿Puedes recordar un momento en que un versículo de la Biblia te ayudó a resistir la tentación o superar una lucha espiritual? ¿Cómo ha fortalecido la lectura regular de las Escrituras tus defensas espirituales? Compartir tus experiencias podría alentar a otros en sus propias batallas espirituales. Descubriendo nuestro propósito y llamado, muchos de nosotros nos sentimos atraídos por la Biblia porque buscamos dirección para nuestras vidas. Queremos saber no solo cómo vivir, sino por qué estamos aquí y qué nos está llamando Dios a hacer. La lectura regular de la Biblia nos ayuda a descubrir y clarificar nuestro propósito y llamado. Jeremías 29:11 nos asegura: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Al leer tales promesas, se nos recuerda que Dios tiene un propósito específico para cada una de nuestras vidas. A través de las historias de personajes bíblicos, vemos cómo Dios llama y equipa a personas comunes para tareas extraordinarias. Aprendemos que nuestro llamado no se trata solo de lo que hacemos, sino de quienes nos convertimos en relación con Dios. Al leer sobre Moisés, David, Esther y Pablo, nos inspiramos a escuchar la voz de Dios y responder a su llamado en nuestras propias vidas. Además, la Biblia nos ayuda a entender que nuestro propósito no es solo individual, sino parte del plan más grande de Dios para el mundo. Descubrimos que estamos llamados a ser parte de la misión de Dios para redimir y restaurar toda la creación. Esta comprensión da a nuestras vidas un sentido de significado e importancia que va más allá de nuestros logros personales o felicidad. Encontrando esperanza en tiempos de desesperación, en un mundo a menudo marcado por el sufrimiento, la injusticia y la incertidumbre, muchos de nosotros recurrimos a la Biblia como fuente de esperanza. Las Escrituras nos recuerdan que no importa cuán oscuras puedan parecer nuestras circunstancias, Dios todavía está en control y trabajando para nuestro bien. Romanos 15:4 nos dice: «Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza». Al leer sobre la fidelidad de Dios a su pueblo a lo largo de la historia, nos animamos a confiar en Él con nuestro propio futuro. Pasajes como Apocalipsis 21:4 nos dan una visión de esperanza a la que aferrarnos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La lectura regular de la Biblia nos ayuda a mantener esta perspectiva eterna, recordándonos que nuestras pruebas actuales son temporales y que Dios está preparando algo mucho mejor para nosotros. La Biblia no rehúye la realidad del sufrimiento, pero también nos asegura la presencia de Dios en nuestro dolor y su victoria final sobre el mal. Esta esperanza se convierte en un ancla para nuestras almas, estabilizándonos en tiempos de turbulencia y dándonos la fuerza para perseverar. Experimentando la palabra viva. Para muchos de nosotros, lo que nos atrae una y otra vez a la Biblia es la sensación de que no estamos simplemente leyendo textos antiguos, sino encontrándonos con la palabra viva de Dios. Hebreos 4:12 lo describe así: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Descubrimos que los mismos pasajes pueden hablarnos de diferentes maneras en diferentes momentos de nuestras vidas. Un versículo que hemos leído muchas veces antes, de repente adquiere un nuevo significado a la luz de nuestras circunstancias actuales. Esta cualidad dinámica de las Escrituras nos convence de que Dios nos está hablando activamente a través de su palabra. Además, a medida que nos involucramos regularmente con la Biblia, a menudo experimentamos momentos de profunda comprensión o convicción que solo pueden atribuirse a la obra del Espíritu Santo. Estas experiencias fortalecen nuestra fe y profundizan nuestra relación con Dios, motivándonos a continuar nuestro viaje a través de las Escrituras. Momento de reflexión. ¿Alguna vez has tenido una experiencia donde un pasaje familiar de la Biblia de repente adquirió un nuevo significado para ti? ¿Cómo impactó esto tu viaje de fe? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar a otros a mirar pasajes familiares con ojos nuevos. Creciendo en madurez emocional y espiritual. La lectura regular de la Biblia es una herramienta poderosa para el crecimiento personal, ayudándonos a desarrollar madurez emocional y espiritual. A medida que nos involucramos con las Escrituras, estamos expuestos a una amplia gama de experiencias y emociones humanas, desde la alegría y la celebración hasta el dolor y la ira. Esto nos ayuda a comprender y procesar mejor nuestras propias emociones a la luz de la verdad de Dios. La Biblia también nos desafía a crecer más allá de nuestras inclinaciones naturales. Pasajes como Gálatas 5, 22, 23, que describen el fruto del Espíritu, nos presentan un modelo de madurez espiritual al que aspirar. Al leer sobre el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, nos inspiramos a cultivar estas cualidades en nuestras propias vidas. Además, la Biblia nos enseña cómo manejar los conflictos, perdonar a los demás y mantener relaciones saludables. Proporciona sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida de una manera que honra a Dios y respeta a los demás. A medida que aplicamos estas enseñanzas, nos encontramos creciendo en sabiduría y madurez, conectando con el corazón de Dios. Quizás una de las razones más profundas por las que muchos de nosotros nos sentimos atraídos a la lectura regular de la Biblia es el deseo de conectarnos más profundamente con el corazón de Dios. A través de las Escrituras, obtenemos una visión del carácter de Dios, sus deseos para la humanidad y su visión para el mundo. A medida que leemos sobre la compasión de Dios por los pobres y marginados, su deseo de justicia y su corazón para la reconciliación, somos desafiados a alinear nuestros propios corazones con el suyo. Comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos y a preocuparnos por las cosas que Él se preocupa. Esta conexión con el corazón de Dios a menudo conduce a una profundización de nuestras vidas de oración. A medida que leemos las Escrituras, encontramos que nuestras oraciones están siendo moldeadas por la palabra de Dios. Aprendemos a orar no solo por nuestras propias necesidades, sino por las cosas que le importan a Dios, el avance de su reino, la salvación de los perdidos, el cuidado de la creación y la búsqueda de justicia y paz, encontrando guía para decisiones éticas. En un mundo de relativismo moral, muchos de nosotros recurrimos a la Biblia en busca de una guía ética clara. Aunque la Biblia no proporciona una respuesta específica para cada situación que podríamos enfrentar, sí ofrece principios que pueden guiar nuestra toma de decisiones en varias áreas de la vida. Los 10 mandamientos, las enseñanzas de Jesús y las instrucciones éticas que se encuentran en las epístolas proporcionan un marco para comprender lo correcto y lo incorrecto. A medida que interiorizamos estas enseñanzas a través de la lectura regular de la Biblia, desarrollamos una brújula moral que nos ayuda a navegar por dilemas éticos complejos. Además, al leer sobre personajes de la Biblia que enfrentan decisiones difíciles, obtenemos sabiduría para nuestra propia toma de decisiones. Aprendemos tanto de sus éxitos como de sus fracasos, obteniendo perspectiva sobre las consecuencias
de diferentes cursos de acción, experimentando libertad y sanación. Muchos de nosotros nos sentimos atraídos a la lectura regular de la Biblia porque hemos experimentado su poder para traer libertad y sanación a nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». A medida que nos involucramos con la palabra de Dios, a menudo encontramos que conceptos erróneos arraigados, patrones de pensamiento dañinos y comportamientos destructivos comienzan a perder su control sobre nosotros. La Biblia aborda problemas de raíz como la vergüenza, el miedo y la falta de perdón, ofreciendo la perspectiva de Dios y promesas de sanación. Pasajes como Isaías 61:1, que habla de libertad para los cautivos y liberación de la oscuridad para los prisioneros, nos recuerdan el deseo de Dios de traer integridad y restauración a cada área de nuestras vidas. Además, muchos de nosotros encontramos consuelo y sanación en los salmos de lamento, que dan voz al dolor y sufrimiento humano mientras afirman en última instancia la confianza en Dios. Estos pasajes nos aseguran que está bien llevar nuestras emociones crudas a Dios y que Él nos encuentra en nuestro dolor. Momento de reflexión. ¿Ha habido algún pasaje bíblico en particular que haya sido instrumental para traer sanación o libertad a tu vida? ¿Cómo ha moldeado esta experiencia tu enfoque de la lectura de las Escrituras? Tu historia podría ser una fuente de esperanza y aliento para otros en su camino hacia la integridad, preparándonos para la eternidad. Finalmente, muchos de nosotros nos sentimos atraídos a la lectura regular de la Biblia porque nos ayuda a prepararnos para la eternidad. Aunque vivimos en el aquí y ahora, la Biblia nos recuerda constantemente que esta vida no es todo lo que hay. Nos da vislumbres de la realidad eterna que nos espera y nos ayuda a vivir a la luz de ese futuro. Colosenses 3:2 nos anima a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El compromiso regular con las Escrituras nos ayuda a mantener esta perspectiva eterna. Nos recuerda la naturaleza temporal de nuestras luchas actuales y el valor duradero de invertir en nuestra relación con Dios y en las vidas de los demás. Además, a medida que leemos sobre los planes últimos de Dios para la creación, el nuevo cielo y la nueva tierra descritos en Apocalipsis, nos llenamos de esperanza y anticipación. Esta visión del futuro moldea cómo vivimos en el presente, motivándonos a participar en la obra redentora de Dios en el mundo. Al concluir esta exploración de por qué los elegidos se sienten atraídos a leer la Biblia, está claro que esta práctica es mucho más que un deber religioso o un ejercicio intelectual. Es un viaje transformador que moldea nuestra comprensión de Dios, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Es una fuente de guía, consuelo y esperanza que nos sostiene a través de los desafíos de la vida y nos impulsa hacia el crecimiento espiritual. Ya seas un lector experimentado de la Biblia o estés apenas comenzando a explorar las Escrituras, debes saber que cada vez que abres la palabra de Dios, estás entrando en una rica tradición de buscadores y creyentes que han encontrado vida, propósito y transformación en estos textos sagrados. Si la palabra de Dios ha hablado a tu corazón a través de este mensaje, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Tu participación nos ayuda a compartir esta luz con aún más personas, extendiendo el alcance de la palabra de Dios y su poder transformador. Recuerda, el viaje de la lectura de la Biblia no está destinado a ser recorrido solo. Te animamos a compartir tus experiencias, ideas y preguntas con otros. ¿Qué versículo de la Biblia ha sido tu luz guía en tiempos de duda? ¿Cómo ha impactado la lectura regular de la Biblia en tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Al cerrar, recordemos las palabras del Salmo 119:105. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino. Que la palabra de Dios continúe iluminando nuestros caminos, guiando nuestros pasos y acercándonos cada vez más a su corazón. Acerquémonos a las Escrituras con corazones y mentes abiertos, listos para ser desafiados, consolados y transformados por la palabra viva de Dios. Gracias por acompañarnos en esta exploración de por qué nosotros, los elegidos,
nos sentimos atraídos a leer la Biblia. Que tu propio viaje a través de las Escrituras sea rico, gratificante y profundamente transformador. Hasta la próxima vez, que la palabra de Dios sea tu guía y su presencia tu compañero constante.